Un saludo muy caluroso, cordial en el Señor. Les agradezco mucho por estar aquí, por conectarse para participar de esta grabación, participar de esta charla en la que vamos a hablar de San José, patrono de los imposibles, en este marco de el triduo inmediato de preparación a la consagración a San José, un proceso mm, bastante largo, de casi 38 días, o creo que serán 38 días en total, pero un proceso muy hermoso que hemos llevado a cabo y sobre todo en el que quiero agradecer a estas hermanas del convento de la Visitación por su gran dedicación para hacernos partícipes de esta consagración a nuestro Padre Espiritual, a nuestro patrono San José. En estos 3 días inmediatos de la consagración vamos a hablar de, en primer lugar, de San José, patrono de los imposibles, en segundo lugar, de tema de la primera Navidad, una contemplación, y en tercer lugar de San José para las familias de hoy. Vamos entonces a dar inicio a esta pequeña reflexión que vamos a hacer sobre San José, entendiéndolo con ese título que se le da de patrono de los imposibles. En primer lugar, debemos de entender que este título de patrono de los imposibles, recuerden que decimos que no hay nada imposible para Dios. Patrono de los imposibles, es decir, patrono de aquello que prácticamente se juzga que es inalcanzable, que a nuestra capacidad, a nuestros méritos, a nuestras habilidades, a nuestros medios, se encuentra fuera del alcance. Entonces, miremos y reflexionemos. Quiero que nos enraicemos esta reflexión en el tema de la Sagrada Escritura, y sobre todo en ese tema de Génesis capítulo 41, en el que se habla de José de Egipto, reflexionando en esas dos palabras, dos frases. La primera: lo constituyó señor de su casa, príncipe de todas sus posesiones, y después también donde se nos habla de hacer lo que él os diga. ¿Cómo se convirtió José en gobernador de Egipto? De una manera que podríamos decir imposible. La misma vida de José de Egipto fue una vida dirigida por Dios, en la que pasaban cosas sorprendentes todo el tiempo. José de Egipto fue esclavo, fue vendido, estuvo a punto de morir, fue tirado en una fosa. También se le compara con Jesús en ese sentido, en todo su sufrimiento. Y después pasó a ser el hijo del grande, o sea, el hijo de Dios. En este caso, el hijo del emperador. José de Egipto entonces vivió una vida llena de cosas sorprendentes, inesperadas, pero sobre todo vemos que José de Egipto fue un hombre fiel a Dios, siempre confió en el Señor, hizo lo que le dijo y siempre fue un humilde siervo. Por eso fue que alcanzó esa dignidad tan grande en Egipto. Recordemos que cuando el faraón tuvo esos sueños de las 7 vacas gordas embarnecidas y de las 7 vacas flacas, y cómo esas 7 vacas flacas devoraban a las 7 vacas gordas, de esas espigas como unas espigas rebosantes, eh, llenas de fruto, pues llenas de abundancia, eh, son después destruidas o devoradas por esas espigas que en este caso lo podríamos comparar con la cizaña y el trigo, ¿cierto? Y acaban con ella. Y cómo José de Egipto le describió esto y se lo interpretó al faraón. Después del faraón escuchar esa interpretación de los 7 años de abundancia, los 7 años de hambruna, que también a todas luces resulta difícil de entender y de aceptar, porque este faraón eh, creyó en la palabra de José hasta el punto de que
estuvo dispuesto a que durante 7 años se almacenara el trigo, durante 7 años se dedicaran prácticamente a, eh, digamos, proveerse, como hacen las hormigas, para el gran invierno que venía o para el gran desierto que se va a presentar. El faraón, dice el texto, ya estamos en el capítulo 41 del Génesis, versículo 37, pareció bien el discurso al faraón y a todos sus servidores. Y dijo el faraón a sus servidores, ¿acaso se encontrará otro hombre como este que tenga el Espíritu de Dios? Y el faraón dijo a José, después de haberte dado a conocer Dios todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás al frente de mi casa y de tu boca dependerá todo mi pueblo. Tan solo el trono dejaré por encima de ti, y tan solo mi trono. Dijo el faraón a José, mira que te he puesto al frente de todo el país de Egipto. En este caso casi que diríamos de todo el mundo, de todo el imperio. Y el faraón se quitó el anillo de la mano y lo puso en la mano de José. Le hizo vestir ropas de lino fino y le puso un collar de oro al cuello. Parecido a la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Luego le hizo montar en su segunda carroza e iban gritando delante de él, Abrec. Así le puso al frente de todo el país de Egipto. Dijo el faraón a José, yo, faraón, sin tu licencia no levantará nadie mano ni pie en todo Egipto. Faraón llamó a José Sapnat Paneai y le dio por mujer a Asnat, la hija de Potifera, dice acá de Potifar, sacerdote de On. Y salió José con autoridad sobre el país de Egipto. Tenía José 30 años cuando compareció ante el faraón, rey de Egipto, y salió José delante del faraón y recorrió todo Egipto. La tierra produjo con profusión durante los 7 años de abundancia. Entonces, miren qué increíble lo que sucedió. El faraón lo nombró administrador de su casa y príncipe de todas sus posesiones. Y podemos ver la imagen de José de Nazaret, que está administrando esas posesiones de la riqueza más grande de Dios como en una forma de círculo, de casa. Está cogiendo a María y María coge al niño. Me encanta esta imagen porque muestra esa gran unidad de la Sagrada Familia, de la que hablaremos también. Y la coronación de San José por parte de Jesús es un cuadro de Zurbarán. Miremos esta dignidad y miremos al Padre Celestial acá y al Espíritu Santo, una coronación trinitaria. Contemplemos entonces cómo el Señor constituyó a José administrador de su casa y príncipe de todas sus posesiones. Fue la voluntad de Dios. Aquí entonces tenemos que aclarar varias cosas. La primera fue voluntad de Dios. No es que San José, fuera necesario absolutamente para el plan de Dios. Pero sí fue que Dios vio que el plan de Dios con José se iba a vivir y a manifestar de una manera muy perfecta. No es que Dios necesitara de la Virgen María, pero quiso necesitar de ella. Y vio en la encarnación, no diríamos el mejor modo de redimirnos pensándolo de un modo utilitario, sino el modo misterioso, grande, enorme, sorprendente, hermoso, imposible, patrono de los imposibles, imposible. A nuestra mente, a nuestra inteligencia, a nuestros estándares es imposible. Como Dios quiso redimirnos, el modo imposible como Dios quiso redimirnos. ¿Por qué decimos esto? Porque es muy extraño hacerlo de este modo cuando nosotros esperaríamos otro tipo de redención.
cuando a nadie se le ocurriría que el Hijo de Dios Altísimo se iba a hacer hombre, que es lo que estamos contemplando en esta Navidad, que se iba a ser uno entre los hombres, que se iba a circunscribir a tiempo y espacio. Aquí hay una cuestión que es inalcanzable a nuestra mente y que por eso muchas personas o pensadores simplemente no aceptan a Jesús como Hijo de Dios, porque es para ellos imposible, inconcebible. Fue la voluntad de Dios. San José es patrono de los imposibles, o lo podemos decir de las causas perdidas o de los casos difíciles también, pero me atrevo a resaltar eso de imposibles, porque muchas cosas que para nosotros son imposibles, para Dios no son imposibles. Ahora sí, tampoco vamos a tratar esto a veces como sucede, pues como retando a San José o retando a Dios a ver si es capaz de hacer cosas que parecen imposibles o cosas que pueden ser ridículas, ¿cierto? Entonces, Dios puede crear una piedra tan pesada que ni siquiera él mismo puede cargarla, es imposible. Entonces Dios no puede hacerlo todo porque no puede crear esa piedra. Dios puede crear un triángulo cuadrado, pues dentro de nuestros conceptos no existe, no es inconcebible. Entonces, desde este punto de vista no estamos hablando de imposibles ridículos o como para retar la soberanía de Dios o la omnipotencia de Dios. Estamos hablando de causas, de momentos, de dificultades, estamos hablando de peticiones que pueden parecer imposibles y muchas veces eso que parece imposible en realidad, lo más imposible es, en el caso de nosotros, cambiar nosotros mismos, porque de nada nos sirve pedir y rogar para que sucedan todas estas cosas milagrosas que a veces aspiramos si de verdad no queremos cambiar y nuestro corazón no cambia. Mire cómo pasó con el pueblo de Israel, cuántos signos le dio Dios, cuántos en el desierto, cuántas cosas pasaron en el desierto y siguió siendo un pueblo de dura cerviz, de corazón duro, de corazón de piedra. Entonces, por eso es necesario que nosotros combinemos esta devoción a San José, patrón de los imposibles, con unas obras buenas, con un cambio de conducta, con una vivencia de lo que el Señor nos enseña. Porque la verdadera devoción a cualquier santo es la imitación de sus virtudes. Eso es lo más profundo y lo más importante. Cuando nosotros somos devotos de un santo, de verdad debemos de tener en cuenta que es importante estudiar la vida de ese santo, descubrir por qué este es mi santo de devoción, porque vivió estas virtudes que tal vez a mí me cuesta vivir, porque vivió mm, en estas situaciones en las que yo también vivo. Entonces, de ese modo la vida del santo se aproxima a mi vida y no tenemos a los santos solamente como entes, como etéreos por allá que están lejanos y que alcanzaron algo que yo no voy a ser capaz de alcanzar. San Agustín decía, si ellos pudieron, yo también puedo, pero obviamente por la gracia de Dios. Entonces, la devoción a un santo es verdadera cuando se centra en la imitación de sus virtudes, en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Cuando pedimos, invocamos a Dios, eh, lo primero que tenemos que hacer es pedir si es su voluntad, si es lo mejor para nosotros, porque muchas veces pedimos sin saber lo que pedimos. Muchas veces pedimos porque pensamos que es lo que nos conviene y no es lo que nos conviene. Por eso tantas personas se decepcionan y dicen, no, ese santo no es efectivo y piensan que es que esto es cuestión de efectividad, como decir, bueno, yo, eh, la magia, yo utilizo la magia. ¿Qué es la magia? La magia es una tecnología espiritual. ¿Qué busca la magia? La magia busca combinar unas cosas, digamos, apretar ciertos botones, realizar ciertas combinaciones de cosas, de ritos, de palabras para producir algo como una tecnología espiritual. Eso es lo que pensamos nosotros. Entonces, un santo efectivo es con el que yo hago este tipo de cosas y de ahí viene la santería, que es invocar a los santos y de verdad tratar de invocarlos para supuestamente obligarlos a hacer cosas. Y esto es totalmente errado en nuestro caso, en nuestra religión, en nuestra creencia. Y diría que desde un punto de vista incluso humano, racional, es totalmente errado.
Lo que nosotros tenemos que hacer es ponernos en las manos de Dios y rogarle que Él nos muestre, que nos lleve, que nos oriente, que nos ayude a cumplir su voluntad y que todo lo que hagamos sea en definitiva para nuestra salvación y la salvación de las almas. Esto es la ley y los profetas. Esto es lo que Dios quiere. Porque Jesús no vino solamente a salvarnos de estas situaciones. Jesús no curó a todos los enfermos. Jesús no dio dinero a todos los pobres. Incluso él dijo, pobres los tendréis siempre con vosotros, a mí no siempre me tendréis. Entonces, nosotros a veces pensamos que la misión de Dios, de los santos, la intercesión de San José es simplemente proveernos de estas cosas materiales, solucionarnos estos problemas que tenemos, estas enfermedades, estas dificultades, y así no es. Porque muchas veces la misma dificultad, la misma pobreza, la misma enfermedad son los medios a través de los cuales Dios nos está santificando, nos está cambiando, transformando para que en definitiva alcancemos el cielo, porque de eso se trata. Entonces, en el caso, eh, por ejemplo, de San José, ¿sí? Él no entendía cuál era el plan de Dios, pero él se puso en las manos del Señor y dice, y José hizo lo que mandó el ángel y por eso se convirtió en un gran santo. Y también lo podríamos llamar patrón de los imposibles de un modo relativamente jocoso, porque a él le pasaron cosas que son imposibles. ¿Cómo es que tiene una esposa que es virgen, que son casados y son vírgenes, y cómo es que tiene un hijo que es el Hijo de Dios y un hijo que es real y en el que no tiene que tener, digamos, esa participación humana, mm, digamos, desde lo que es la concepción? A San José le pasaron todo tipo de cosas. De hecho, dicen que pues, es una manera de entender una devoción popular que cuando estaba escogiendo el esposo para María les dieron un montón de cañas a unos hombres con unas varas y la vara de José floreció y florecieron unos lirios. Acá vemos algo parecido a esto, ¿cierto? En esta imagen, por eso la quise poner esta pequeña mata acá. Un tronco seco que brotó y esto es imposible a los ojos de los hombres, pero pues puede haber sucedido. Lo más importante no es ni siquiera si sucedió eso, lo más importante es que San José cumplió la voluntad de Dios. Y en muchos momentos de la vida de San José hubo penuria, hubo angustia, hubo desacierto, hubo desasosiego. Y San José siempre confió en el Señor. Por eso decimos esta frase acá, las novenas sin obras buenas no son buenas, no buenas, no buenas, las novenas sin obras buenas. ¿Por qué? Porque lo único que estaríamos haciendo es esa especie de magia espiritual en la que nosotros creemos que porque hacemos unos 9 días, unas oraciones, ya vamos a obtener lo que queremos. Y de eso no se trata. ¿Qué tal que fuera así? Si fuera así, entonces la gente solamente se dedicaría a manipular a Dios y a manejarlo, ¿cierto? A tratar de usarlo y abusar de Dios y no de verdad a llegar a Dios, a descubrir cuál es su voluntad. Esto lo aclara Santiago, cuando Santiago habla de eso, que pedimos y no obtenemos porque pedimos mal. Toda vida buena, todo perfecto viene del Padre de las luces, que no hay sombra. Pero nosotros tenemos que pedir de acuerdo a esto y tenemos que pedir si es la voluntad de Dios y tenemos que de verdad descubrir la manera como Dios trabaja en nosotros y muchas veces trabaja incluso haciéndonos pedir y suplicar y haciendo que preparemos de verdad por medio de esta oración asidua y de este fervor nuestro corazón para lo que nos va a dar. Por eso muchas veces no viene inmediatamente. Entonces, cuando decimos que San José es patrón en los imposibles, no nos referimos a que, bueno, fuimos y buscamos todos los medios humanos para hacer algo, no se pudo, y luego buscamos a todos los santos, no, busquemos a San José a ver si San José me soluciona esto. San José, le toca a usted. Santa Teresa dice claramente que generalmente pues cada santo tiene como una devoción particular, ¿cierto? Algo para lo que se le invoca en particular, pero para San José no hay nada imposible. En San José es todo, 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 todo. Y es verdad, pero esto no significa que nos va a conceder inmediatamente todo lo que queremos.
aunque nos desanimemos en ese sentido, no. Lo más importante es que Dios, a través de San José, miren lo que estamos diciendo, Dios a través de San José, no San José por San José, Dios a través de San José nos dirija a Él y nos lleve a Él. San José es patrono de la buena muerte y quizá este es el milagro y el imposible más importante que le debemos de pedir, que nos ayude a morir en presencia de Jesús y de María. Que se dice que San Francisco de Sales murió así, ¿cierto? Con Jesús y con María, entonces como lo hizo San José. Que en definitiva todos vamos a morir y nada nos ganamos con que nos solucionen las circunstancias de este mundo, de esta vida. Lo más importante es que San José nos ayude a llegar al cielo, a la otra vida. Es importante también destacar esto, que entre los santos no hay competencia, servir es reinar. Muchas veces nosotros decimos, no, ¿cómo así entonces San José tiene mayor dignidad que San Juan Bautista? O, San José sí es mayor que San Francisco de Asís, que la Virgen María. No, hay una jerarquía que ya es muy clara, que es obviamente Dios, Jesús, Hijo de Dios. Y luego de eso viene la Virgen María, y luego de eso viene San José, después los ángeles y los santos. Entre los santos no hay competencia, y entre Dios y los santos tampoco hay competencia. Un gran error de los hermanos separados, nuestros hermanos, es que ellos, o esperados, es que ellos piensan que hay una competencia y que si yo le doy honra a un santo, estoy quitándole adoración a Dios, y así no es. Solamente Dios merece adoración y todos los santos al lado de Dios no son nada. Dios es el único que es eterno, infinito. Todos los santos al lado de Dios no son nada, nada, ni siquiera algo, no son nada. Todos somos porque Dios nos llamó a la existencia, todos somos porque Dios nos ama. Esa es la realidad. Pero Dios quiso glorificarse a través de los santos. Y si Dios mismo quiso escoger esos conductos, ¿por qué nosotros pensamos que son malos? Y si los santos nos ayudan a glorificar a Dios, ¿por qué pensamos que son malos? Ninguna devoción verdadera a un santo nos lleva a ir en contra de Dios. Si es verdadera, si es auténtica, si está enraizada en la imitación de sus virtudes, en una petición de acuerdo a la voluntad de Dios, en un deseo de imitar a ese santo, de llegar al cielo. Si tenemos eso, no nos equivocamos. Entonces, muchas veces existen estas competencias. Bueno, entonces, ¿quién es más grande, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo? Entre la Santísima Trinidad no hay discusión, no hay peleas, no hay competencias. Tienen igual dignidad. ¿Sí? Las tres personas de la Santísima Trinidad. Entre los santos no hay competencia. San Francisco de Asís no se enoja porque San José sea más grande que él. San Francisco de Asís eh, glorifica a Dios en San José, ¿sí? Entonces, entre los santos servir es reinar. Los santos no buscaban ser santos para que la gente los aplaudiera o para que nosotros después en el siglo XXI dijéramos, oh, qué santos fueron y cuál es el santo más grande, no. Ellos buscaron ser los últimos en el reino de Dios porque así lo dijo Jesús, que los que buscaran ser los últimos serían los primeros. Pero ellos no buscaron ser los últimos para ser los primeros, lo buscaron con una auténtica humildad. En los santos no hay competencia. Y es impresionante y esto es verdadero. Unos santos nos conectan con otros y nos llevan a otro. Y sobre todo, la Santísima Trinidad, ¿cierto? Así como en la Santísima Trinidad, donde está el Padre está el Hijo y el Espíritu Santo, donde está el Hijo está el Padre y el Espíritu Santo, donde está el Padre y el Espíritu Santo está el Padre y está el Hijo. Así como sucede esto, cuando nosotros tenemos una verdadera devoción a Jesús, Jesús nos lleva a María y viceversa. La devoción a María no nos quita de Jesús. La devoción a María nos ayuda a amar a Jesús como María lo amó. Imagínense. ¿Quién ha sido el ser humano que mejor ha amado a Jesús? Y la devoción a San José no opaca la devoción a María, antes la completa. Nos ayuda a amar a María como San José la amó, a respetarla como San José la respetó, a venerarla como San José la veneró. Entonces,
Y esto se los digo a título personal. En mi caso, lo primero que Dios me mostró es que tenía que consagrarme a María, consagrar mi corazón a María, y hice esto, y María inmediatamente después me llevó a consagrarme a Jesús. Y después de Jesús, cuando sentía que faltaba algo, vino esta consagración a San José, que estamos haciendo en este momento. También estoy tratando de llevar a cabo, eso puede ser. Entonces, eh, y cuando nosotros decimos José, él dice María, Jesús y María. Cuando nosotros María, ella dice Jesús, José. O sea, es una unidad hermosa que existe entre la familia de Nazaret. Y no son peleas, ellos no van a pelear para ver quién es mayor, ¿no? Entonces, entendamos que cuando decimos que San José es patrono de los imposibles, estamos hablando de que San José fue el hombre de hecho más humilde que existió después de la humildad de Jesús y de María. Que San José no buscó títulos, no los buscó porque él estuvo siempre oculto, siempre callado. Así como José de Egipto no buscó títulos, simplemente Dios a través del faraón lo elevó. A San José fue igual. San José no buscó títulos, aunque era de la familia de David. Él simplemente fue escogido por Dios y Dios mismo lo elevó. Y si Dios lo elevó, si Dios lo escogió, si Dios lo constituyó señor de su casa y príncipe de sus posesiones, ¿quiénes somos nosotros para quitarle esa dignidad y ese poder a San José? Tanto que hay oraciones, y creo que no tiene nada de herético, que dicen que él está ante el trono de Dios como el que manda, en cierto sentido. ¿En qué sentido? En el sentido de que el Hijo de Dios le obedeció durante 30 años a San José. Lo que le pida a San José, si es bueno para nosotros, seguramente se lo concederá. O nos lo concederá a través de San José. ¿Quién? Jesús. ¿Quién? Dios. Entendamos que San José no es Dios, que la Virgen María no es Dios. Ellos solo interceden y Dios nos alcanza Dios nos da las gracias a través de ellos. Entonces, aquí no estamos para nada quitándole dignidad y poder a Dios. Al contrario, estamos glorificando a Dios, que a través de sus criaturas hace obras grandiosas, hermosas. En segundo lugar, después de hablar de esto, miremos esta otra reflexión que me parece muy interesante y muy hermosa. Id a José, haced lo que os diga. Vamos a relacionar este pasaje con otro pasaje también. Sigue el mismo texto, Génesis capítulo 41. Concluyéronse los 7 días, perdón, los 7 años de hartura que hubo en Egipto, y empezaron a llegar los 7 años de hambre, como había predicho José. Hubo hambre en todas las regiones, pero en todo Egipto había pan. Toda la tierra de Egipto sintió hambre también, y el pueblo clamó al faraón pidiendo pan. Y dijo el faraón a todo Egipto, id a José, haced lo que los diga. Miren que ni siquiera dijo, vayan a los siervos de José, vayan pues, a la oficina de José, vayan al buffet pues, de abogados o de trabajadores, al staff de José. No, dijo, vayan a José directamente y hagan lo que los diga. El hambre cundió por toda la haz de la tierra. Entonces José sacó todas las existencias y abasteció de grano a Egipto. Arreciaba el hambre en Egipto y de todos los países venían también a Egipto para proveerse comprando grano a José, porque el hambre cundía por toda la tierra. Qué hermoso es esto, qué bello es esto, ¿eh? Esta reflexión, Génesis capítulo 41, versículo 55 es el que nos dice eso. Id a José y hacer lo que les diga. José de Egipto hizo un milagro en este sentido. Hizo un milagro. Podemos decir que sí, por su prudencia, porque escuchó la voz de Dios, porque almacenó durante 7 años. Esto parecía, en cierto sentido, el arca de Noé.
La gente veía cómo construía el arca y decía, pero qué es, eso sí es ridículo. De hecho, José fue el único que almacenó porque venían de todos los países. Entonces veían a José almacenar grano y decían, ¿por qué usted está almacenando tanto grano? ¿Por qué 7 años almacenando granos? En el año sexto seguramente mucha gente dijo, no, esto ya no tiene sentido, ¿para qué vamos a almacenar más grano? Pero José creyó en Dios, confió en Dios y Dios no lo defraudó. Y en el momento de la carestía, en el momento de la hambruna, José salvó a Egipto y a muchas otras naciones, porque arreciaba el hambre. Entonces José hizo un milagro. Dios hizo un milagro a través de José. Dios proveyó a su pueblo a través de José. Y el faraón también proveyó a su pueblo a través de José. Ahí está la intercesión de José. Y cómo me parece interesante esto que dice, el faraón dijo, id a José, haced lo que los diga. Id a José, id a José. Hay una imagen muy hermosa, en esta imagen dice, ite a Joseph, id a José. Pero este es José de Nazaret, no José de Egipto, y aquí abajo aparece la iglesia, no lo vemos en la imagen. Id a José. Este ángel está diciendo esto. Hay otra imagen muy bonita en la que en San José de la Montaña, en Sabaneta, el Padre Celestial está encauzando a las personas que están pidiéndole cosas a él directamente y le señala a José. Dice, id a José. Y José, entonces, está escribiendo las peticiones para pasárselas al Padre Celestial o para pasárselas a Jesús y que Jesús se las pase al Padre Celestial, que sería el circuito más adecuado, ¿cierto? Solo tenemos un mediador ante Dios y los hombres, que es Jesús. Pero ante Jesús también tenemos mediadores. San José media ante su Hijo. Él le entrega las peticiones a su Hijo se las entrega al Padre Celestial. Y toda vida buena y don perfecto viene del Padre Celestial. Qué hermoso es esto. Id a José. ¿Quién lo dijo? Lo dijo Dios. ¿Y por qué no podemos ir a otros si hay gente más capacitada que a José? Puede ser. Pero Dios dijo, id a José. Esto pasó en Egipto también. Y la segunda frase que dice es, haced lo que Él os diga. Haced lo que Él os diga. Y quiero relacionar esto con hacer lo que Él os diga en San Juan capítulo 2, versículo 5, las bodas de Caná. Miren qué bonito, aquí se hacen muchas reflexiones y parangones entre José de Egipto, José de Nazaret, cómo José de Egipto proveyó de grano al pueblo de Egipto y a los demás pueblos, cómo José de Nazaret proveyó del pan espiritual, el pan de los ángeles, el pan vivo a la humanidad entera, cómo ambos emigraron a Egipto, ¿cierto? Cómo a ambos Dios les habló en sueños y les reveló cosas ocultas y ellos actuaron conforme Dios les reveló lo que debían de hacer. Cómo fueron nombrados, en este caso, el segundo al mando en Egipto, y San José, que sería el que representa al Padre Celestial en la familia de Nazaret, en la Sagrada Familia. Le entregó lo más preciado que tenía, señor de su casa, administrador de todas sus riquezas, y lo mismo a José de Nazaret le entregaron a Jesús y a María las riquezas más grandes de Dios. En fin, hay muchos ejemplos, creo que esto ya se ha hablado en la consagración, en los que mm, encontramos ese parangón entre José de Egipto, José de Nazaret. Interesante como el faraón, por su propia voluntad, aunque era un extranjero, dice, tú eres el que manda en Israel, solamente vas a estar por debajo de mí. Y él mandó a todos, incluso imagino que a los otros hijos del faraón. En este caso también José fue constituido cabeza de la Sagrada Familia, porque Dios lo quiso. Y Jesús y María también obedecieron a José. Qué misterio tan hermoso.
hay una relación muy especial y es cuando que María también dice, haced lo que Él os diga, haced lo que Él os diga. En Caná de Galilea, Jesús comenzó estos signos, como dice el Evangelio. Jesús dice a María, mujer, todavía no ha llegado mi hora. Esto era un imposible. Es decir, no, ahora no. María con humildad, no oponiéndose a Jesús, con humildad y sumisión le dijo a los sirvientes, hagan lo que les diga. Si Jesús les hubiera dicho, ahora no voy a hacer ningún milagro, ellos tendrían que haber hecho caso, porque María no dijo, vaya y convénzalo para que haga el milagro. María dijo, hagan lo que les diga. Y entonces estos hombres llenos de fe fueron, y Jesús dijo, bueno, y convirtió esa agua en vino. Miren qué hermoso, en este caso, las dos partes del sacramento de la Eucaristía, que decíamos, San José, José de Egipto, el trigo, el pan, y en este caso con María, el vino de la sangre de Cristo. Y por eso es que en esta imagen aparece claramente Jesús crucificado cuando hace el milagro, aparece con sus llagas, y podríamos decir que ese vino brota del costado de Jesús, ¿sí? Podríamos decir que eso, porque es el milagro brota del costado de Dios, del amor de Dios, y está obviamente relacionado con la crucifixión de Jesús, con la pasión de Jesús, con la muerte de Jesús. Y de este modo empezó Jesús sus signos. Y en ambos relatos se enfatiza en eso, hagan lo que Él les diga. Entonces, ¿cómo queremos nosotros muchas veces que Dios nos cumpla nuestros deseos y si no cumplimos los deseos de Él? ¿Cómo queremos nosotros que Dios nos haga milagros si no cumplimos su voluntad? Los milagros son de hecho lo menos importante, lo más importante en la vida de San José, en la vida de cualquier santo, es que cumplen la voluntad de Dios. Los santos no fueron santos porque hicieran milagros. Los santos fueron santos porque cumplían la voluntad de Dios. Incluso San Pablo enseña que hay personas que tienen el don de hacer milagros y no necesariamente significa que sean santos. En ambos relatos entonces vemos, me parece muy interesante hacer esta comparación. En ambos relatos vemos la mano de Dios, cómo había una situación en la que se había acabado la alegría, en la que se había acabado la abundancia. Habían pasado 7 días en las bodas, porque dicen que eran 7 días, era seguramente el último día. Habían pasado 7 años en Egipto, ¿sí? Y venía la carestía, venía la hambruna, venía el sinsentido, venía el desierto. En este caso se acabó el vino, se acabó lo más importante de la fiesta, se acabó el pan, se acabó la manera de subsistir. Y como hay un hombre en Egipto, que es José, a través del cual Dios les concede este milagro que parecía imposible, que es que en medio del desierto que había en todos lados hubiese comida, que hubiese esa multiplicación de los panes, ese milagro de que ahí donde no había ninguna esperanza, pudiese haber esperanza. Por eso la gente empezó a contar unos a otros. En Egipto sí hay pan, en Egipto sí hay víveres. Entonces la gente iba a Egipto y le pedían a José y hacían lo que José decía. Por eso sobrevivieron. En este caso, María, ¿qué dice? Solamente hagan lo que les diga también. Y ella alcanza ese milagro que parecía imposible, porque Jesús había dicho no ha llegado mi hora. Aún así, confirma ese poder de intercesión tan poderoso de María por la gran sumisión y humildad de María, porque ella dice hacer lo que los diga. Por ese gran poder de intercesión de María, Él concede este milagro. Lo mismo sucede con San José. Ahí está esa relación tan hermosa que existe entre estos dos textos. Hacer lo que Él os diga. Hacer lo que Él os diga. En definitiva, San José y la Virgen María lo único que dicen es hagan lo que Él os diga, hagan lo que Él les diga.
Ellos no van a decir nada diferente. Ya en tercer lugar, miremos esta frase que dice, es imposible para los hombres, mas no para Dios. Esta frase recuerden que es de cuando le dicen a Jesús, Señor, ¿y entonces quién va a salvarse? Él dice, es imposible para los hombres, mas no para Dios. El que da la salvación es Dios. Después de que él también dijo, es más fácil que un cabello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Es imposible para los hombres, pero para Dios todo es posible. Entonces, cuando decimos que San José es patrono de los imposibles, es ese intercesor ante el que podemos confiar esas causas difíciles, esas situaciones que creemos que no tienen solución, esos momentos de angustia profunda. Yo lo puedo decir en este sentido como un testimonio personal que en muchos momentos que ha habido situaciones que me parecen muy difíciles, he confiado estas situaciones a San José, a veces hasta San José dormido, porque en sueños Dios le resolvía los problemas a San José y las cosas se solucionan y los milagros suceden. Los milagros suceden. A colación, pues me gustaría hablar de esta historia que yo creo que ya conocen, la llaman las escaleras del cielo, las escaleras mágicas, ¿cierto? A veces dicen que son unas escaleras muy misteriosas. Había una comunidad religiosa que fundó en Nuevo México, son las hermanas de Loreto, una capilla de Loreto, digamos, consagrada a Nuestra Señora de la Luz, se llama, fundada en 1872. Es triste pues saber que esta capilla pues se vendió con todo ese territorio. Inicialmente se fundó para extender el evangelio a los indígenas de esa zona. Pues ya en un momento estas hermanas vendieron todo esto y esta capilla fue desconsagrada, pues aunque gracias a Dios todavía se conserva y es en cierto sentido un museo, incluso se llevan a cabo bodas no católicas y me imagino que de hecho bodas no católicas, perdón, bodas no católicas allá. Hay gente que se casa allá. Allá hay un suceso muy interesante y es que después de hacer los planos de esta capilla, después de haberla producido y haberla creado, resulta que se dieron cuenta de que no había acceso al coro y que si hacían unas escaleras convencionales iba a ser imposible subir al coro. Así que las hermanas de este convento empezaron a hacer una novena a San José y en el noveno día llegó un señor canoso, dice que llegó en un burro, esa es la leyenda, pero la historia es, de hecho, pues parece que está bastante documentada, y le dijo que él hacía las escaleras, pero que no podían revelar su identidad. El caso es que este hombre se dice que en 3 meses construyó estas escaleras con unas herramientas rudimentarias, con una madera que no existe en esa zona, y de hecho que todavía no se sabe bien qué madera es, algunos dicen que es abeto, dicen que es ébano, en fin, pero esa madera no existe en esta zona, y sin clavos, y lo más increíble es sin un punto central de apoyo. Son unas escaleras en caracol que dan 2 vueltas de 360 grados y no tienen un punto central de apoyo que siempre tienen las escaleras en caracol. De hecho, se dice que cuando las personas suben estas escaleras, sienten como si fuera una espiral, como si fuera un elástico, es decir, eh, se mueven, eh, rebotan como levemente. Es muy interesante y han ido ingenieros y arquitectos y no saben cómo ocurrió esto, además de que tiene una belleza increíble estas escaleras. Dicen que fue San José y no se entiende cómo se hizo pues de ese modo, sin clavos, con esas herramientas, al cabo de ese tiempo, sin ayuda. El caso es que el hombre desapareció ya cuando le iban a pagar. Imposible para los hombres, mas no para Dios. Este milagro lleva 140 años prácticamente y no se ha podido desvelar, todavía no se ha podido descubrir qué sucede ni se han podido producir unas escaleras como estas. Qué hermoso ese milagro de este humilde carpintero de Nazaret. Por eso yo no paro de decir que San José no era simplemente un carpintero, San José era un inventor en su tiempo, era un creador, era un constructor, era
alguien muy reconocido en su tiempo por la manera como trabajaba. Siempre humilde, siempre justo, pero fue reconocido. Por eso Jesús lo llamaron el hijo del carpintero, no el hijo de un carpintero. Y el carpintero, el nagar en ese sentido era un artesano, era alguien que creaba y que trabajaba la madera. Las casas también se construían con madera y además de pues, todos los enseres. Entonces San José está lleno de sorpresas. San José es patrono de los imposibles. San José nos puede alcanzar esas gracias que nosotros necesitamos. Hay un testimonio en este libro que se llama El amante de San José, que tiene una serie de oraciones a San José, de ejemplos, que me gusta mucho este testimonio, que es de una visión que tuvo una santa. La venerable Catalina de San Agustín, gran amante de San José, tuvo la dicha de que Jesús le revelase su entrada triunfal en los cielos. Allí vio a nuestro glorioso San José a la cabeza de todos los santos, que el Eterno Padre le decía: siervo bueno y fiel, así como fuiste en la tierra administrador de mi casa, así quiero que en el cielo seas no un simple servidor, sino un Señor a quien me place otorgar un poder extraordinario. Al ver la santa religiosa el gran valimiento de San José, le dijo: admirable patriarca, pedid por mí al Rey inmortal de la gloria que no pierda yo jamás su amor, pues nada te puede negar. Vean lo que les pidió, no le pidió cosas materiales, no le pidió salud, le pidió que nunca le faltara el amor a Dios, a Jesús. Así le fue concedido a condición de seguir en todo la voluntad divina. Volvemos a lo mismo. Le fue mostrado el puesto que esperaba en la gloria de Jesús, con Jesús. María y el amado San José. El piadoso cardenal Bérule pidió a San José la gracia de morir como él y le fue concedida, siendo sus últimas palabras: Jesús, María y José. Así también San Francisco de Sales murió dulcemente en el Señor, diciendo que era todo del amadísimo San José. Qué hermoso es esto. Miren, pues ahí aparecen otra vez las dos reflexiones que vimos, en el sentido de que, primero, se trata de cumplir la voluntad de Dios y segundo, se trata de llegar al cielo. Entonces estos grandes santos le pedían grandes regalos a San José, pero sus grandes regalos eran cumplir la voluntad de Dios, amar a Dios. No sabéis cómo pedir, dice Santiago, capítulo 4, versículo 3 al 7. Pero, dice San Pablo, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad porque no sabemos pedir como conviene. Romanos 8, 26. Tenemos que invocar al Espíritu de Dios para que nos conceda pedir como conviene, para que esas peticiones nuestras sean verdaderas, sean auténticas, sean unas peticiones que nacen del corazón y que, si bien nosotros al inicio podemos vivir como mercenarios, luego como siervos y finalmente como amantes, es decir, primero lo hacemos por una paga, por un don. De todas maneras, el pedir esos milagros, el hacer esas novenas, tiene que estar eh, también acompañado de un deseo de cambio de vida, de un deseo de imitación de las virtudes de San José. ¿Sí? Inicialmente no será tan perfecto, pero lo importante es que haya esa disposición para que Dios pueda conceder y pueda preparar nuestro corazón. Y en definitiva, Dios, cuando nos concede esos dulces, lo que quiere es que esos dulces nos acerquen a Él, que sea la manera como Él nos atrae hacia Él. Entonces pidámosle a Dios, por intercesión de San José, por ese poder grandísimo que San José tiene, que nos conceda eso que queremos pedirle. Y ojalá que esta reflexión de San José, patrono de los imposibles, nos sirva sobre todo para descubrir esa manera como debemos de acercarnos a nuestro santo patrón. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por compartir con nosotros este espacio.